Santa Rita de Casia. Por siglos, Santa Rita ha sido una de las santas más populares de la Iglesia Católica. Ella es conocida como la Santa de lo Imposible, por sus impresionantes respuestas a las oraciones, como también por los notables sucesos de su propia vida. Santa Rita de Casia era hija única. Nació en mayo de 1381 en Rocaporena, cerca de Casia, en la región de Umbría, Italia. Antonio Mancini y Amata Ferri eran sus devotos padres, a los que se les conocía como los pacificadores de Jesucristo, pues los llamaban para apaciguar peleas entre vecinos. También eran propietarios de algunas tierras que ellos mismos trabajaban. Se dice que cuando Rita aún era una bebé, mientras dormía en una cesta, abejas blancas se agrupaban sobre su boca, depositando en ella la dulce miel sin hacerle daño y sin que la niña llorara para alertar a sus padres. Uno de los vecinos campesinos, viendo lo que ocurría, trató de dispersar las abejas con su brazo herido. Su brazo se sanó inmediatamente. Sus padres, sin haber aprendido a leer o escribir, enseñaron a Rita desde niña todo acerca de Jesús, la Virgen María y los más conocidos santos. Ella nunca fue a la escuela a aprender a escribir o a leer. Para Rita, su único libro era el crucifijo. Ella quería ser religiosa toda su vida, pero sus padres, avanzados en edad, escogieron para ella un esposo, Paolo Ferdinando, lo cual no fue una decisión muy sabia, pero Rita obedeció. Su esposo demostró ser bebedor, mujeriego y abusador, pero ella lo respetó durante toda su vida de casado. Encontró su fortaleza en Jesucristo, en una vida de oración, sufrimiento y silencio. Tuvieron 2 gemelos, los cuales sacaron el temperamento de su padre. Esto preocupaba mucho a la santa y constantemente oraba por ellos. Después de 20 años de matrimonio y oración, Paolo se convirtió, le pidió perdón y le prometió cambiar su forma de ser. Rita lo perdona y pasaban el tiempo juntos en los caminos de Dios. Esto no duró mucho porque mientras su esposo se había reformado, no fue así con sus antiguos enemigos. Una noche, Paolo no fue a casa. Antes de su conversión esto no hubiera sido extraño, pero en el Paolo reformado esto no era normal. Rita sabía que algo había ocurrido, había sido asesinado. Su pena fue aumentada cuando sus 2 hijos, que ya eran mayores, juraron vengar la muerte de su padre. Las súplicas no lograban disuadirlos. Fue entonces que Santa Rita, comprendiendo que más vale salvar el alma que vivir mucho tiempo, rogó al Señor que salvara las almas de sus 2 hijos y que tomara sus vidas antes de que se perdieran para la eternidad por cometer un pecado mortal. El Señor respondió a sus oraciones. Los 2 padecieron una enfermedad fatal. Durante el tiempo de enfermedad, la madre les habló dulcemente del amor y el perdón. Antes de morir, lograron perdonar a los asesinos de su padre. Rita estuvo convencida de que ellos estaban con su padre en el cielo. A partir de la muerte de sus hijos, se empeñó infatigablemente por pacificar a la familia del marido con los asesinos, interrumpiendo así la espiral de odio que se estaba creando. Al quedar sola, no se deja vencer por la tristeza y el sufrimiento. Santa Rita quiso entrar con las hermanas agustinas, pero no era fácil lograrlo. No querían a una mujer que había estado casada. Además, la muerte violenta de su esposo dejó una sombra de duda. Ella se volvió de nuevo a Jesús en oración. Ocurrió entonces un milagro. Una noche, mientras la santa dormía profundamente, oyó que la llamaban. A la tercera vez, ella abrió la puerta y ahí estaban San Agustín, San Nicolás de Tolentino y San Juan el Bautista. Ellos le pidieron a la santa que los siguiera. Después de recorrer las calles de Rocaporena, sintió que la subían en el aire y la empujaban suavemente hacia Casia, arriba del monasterio de Santa María Magdalena, y fue entonces que cayó en éxtasis. Cuando despertó, se encontró dentro del monasterio. Ante aquel milagro, las monjas agustinas no pudieron ya negarle la entrada. Es admitida y hace la profesión ese mismo año de 1417, y allí pasaría 40 años de consagración a Dios. Durante la Cuaresma del año 1443 fue a Casia un sacerdote,
quien dio un sermón sobre la pasión de nuestro Señor. Dicho sermón conmovió tanto a Rita que a su retorno al monasterio le pidió fervientemente al Señor ser partícipe de sus sufrimientos en la cruz. Recibió así los estigmas y las marcas de la corona de espinas en su cabeza. A la mayoría de los santos que han recibido este don exuden una fragancia celestial. Las llagas de Santa Rita, sin embargo, expelían olor a podrido, por lo que debía alejarse de la gente. Por 15 años vivió sola, lejos de sus hermanas monjas. El Señor le dio una tregua cuando quiso ir a Roma para el primer año santo. Jesús removió el estigma de su cabeza durante el tiempo que duró la peregrinación. Tan pronto como llegó de nuevo a casa, el estigma volvió a aparecer y teniéndose que aislar de nuevo. Un día, Rita fue puesta a prueba por su madre superiora. Como un acto de obediencia, Rita fue ordenada a regar cada día una planta muerta. Rita lo hizo obedientemente y de buena manera. Una mañana la planta se había convertido en una vid floreciente y dio uvas que se usaron para el vino sacramental. Continuando Rita en sus ejercicios espirituales y en las penitencias, finalmente cae enferma. Por 4 años sufrió con tanta compostura los padecimientos del mal que servía a las otras monjas de espejo de tolerancia. En el rigor más áspero del invierno, estando todo cubierto de nieve, una buena mujer pariente de Rita fue a visitarla. Al marcharse le preguntó si deseaba algo de su casa. La santa respondió que desearía una rosa y 2 higos de su huerto. Sonrió la buena mujer creyendo que deliraba por la violencia del mal y se marchó. Cuando llegó al huerto de la casa, vio sobre las espinas, despojada de todo verdor y cargadas de nieve, una bellísima rosa, y sobre la higuera 2 higos bien maduros, y quedó atónita por la contrariedad de la estación y por la cualidad de aquel fríísimo clima. Sin perder tiempo, los cogió y se los llevó a Rita. Santa Rita recorrió el camino de la perfección, la vía purgativa, la iluminativa y la unitiva. Conoció el sufrimiento y en todo creció en caridad y confianza en Dios y finalmente murió. En el momento de su muerte se sintieron 3 toques de la campana del monasterio, que tocó por sí misma, aunque se cree que fueron los ángeles quienes la tocaron y acompañaron a aquella alma bendita. Y entonces se sintió un suavísimo olor por todo el monasterio y su celda se vio resplandecer como si allí estuviera el sol. La herida del estigma desapareció y en lugar apareció una mancha roja como una rosa, la cual tenía una deliciosa fragancia. Debía haber sido velada en el convento, pero por la multitud tan grande se necesitó la iglesia. Permaneció allí y la fragancia nunca desapareció. Por eso nunca la enterraron. El ataúd de madera que tenía originalmente fue reemplazado por uno de cristal y ha estado expuesta para veneración de los fieles desde entonces. Multitudes todavía acuden en peregrinación a honrar a la santa y pedir su intercesión ante su cuerpo que permanece incorrupto. Hoy veneramos a Santa Rita como la patrona de los casos imposibles y también como patrona de los matrimonios con problemas. Murió el mismo día que nació, el 22 de mayo de 1457, y ese día la Iglesia Católica le rinde honores a esta extraordinaria mujer.